Bienvenidos sean todos, absolutamente todos, al canal de Daniel de la Osa. Hola a todos, ¿cómo están? Soy Daniel de la Osa y nací en La Habana, Cuba, en el 1962. Y como digo siempre, eso es visible. Se puede apreciar fácilmente. Los romanos, hace 2000 años, construyeron, por ejemplo, Porta Nigra, un asentamiento que se encuentra hoy en Alemania, en la ciudad de Trier. Hoy ese lugar, además de estar muy bien cuidado, es también una atracción turística. Y así, en muchos otros países, Italia está llena de atracciones turísticas que hoy en día aún serían funcionales. El Coliseo de Roma. Si se quisiese, hoy se pudiera hacer un concierto allí. Los viaductos de toda Europa, construidos por los romanos hace 2000 años, todavía hoy son funcionales. En el caso de Cuba, el acueducto de Alvear se construyó hace solamente 130 años. Y el pésimo gobierno de Cuba ha necesitado solamente unos añitos para destruirlo. Este acueducto, que se construyó a finales de 1800, comenzó a construirse en el 1860, se terminó creo que antes del 1890, por ahí. En unos 20 y pico de años se construyó una de las obras de ingeniería civil más importantes de nuestro continente. Bueno, pues ya ven a la velocidad que un gobierno fallido o gente sin ninguna perspicacia pueden destruir una obra semejante. En el caso de Cuba, lo que se construyó antes del gran accidente del 59, bueno, pues se ha destruido. Obras de ingeniería incalculables en su precio como en su envergadura, como el túnel de La Habana, que se está destruyendo, el túnel de 26, que también, el túnel de línea, lleva también está también en un proceso de destrucción bastante acelerado. Muchas de las construcciones que se hicieron a la orilla del mar a finales de los años 50 ya están destruidas, grandes edificios. Y si no se ha destruido el Castillo del Morro, la Punta, es porque esos lugares están siendo vigilados como mantenidos por el ejército, por los militares, con la fuerza de los soldados, con la fuerza bruta y la fuerza humana y el esfuerzo de todos los soldados, que son quienes reparan al final aquellas obras. El proceso de la reparación y la reconstrucción de La Habana de Eusebio Leal no fue terminado, porque además de que se inyectaron millones y millones, se renovaron muchísimas cosas que no había por qué renovar y otras muchas se renovaron mal. En cuanto dejó de existir Eusebio Leal, salió de control esta obra de gran envergadura que era rescatar la parte colonial de la ciudad de La Habana. La parte que hoy existe se debe en una gran medida
a los esfuerzos que hizo en aquella época Eusebio Leal con su equipo de trabajo. Personas muy capaces que lo ayudaron en aquel momento también a encontrar soluciones. Pero bueno, había dinero. Cuando La Habana se proclama, se considera, se califica como patrimonio de la humanidad, hay muchos países que invierten dinero en la reparación de todas estas instalaciones, los edificios, esta bella arquitectura. Pero fíjense si estas cosas se limitaban solamente a los pequeños caprichitos de Fidel y mostrar a los turistas qué cosa era La Habana, o se hacía sencillamente con interés turístico y no con un interés nacional, que el resto de La Habana colonial, y no les estoy hablando de La Habana Vieja, estoy hablando de Santo Suárez, una gran parte Habana colonial, El Cerro, una gran parte Habana colonial, La Víbora, Luyanó, Marianao, en toda la ciudad de La Habana, como en el resto de Cuba, pero en este caso estamos hablando de La Habana, había edificaciones, o hay edificaciones, de La Habana colonial que eran preciosas. Los portales de la calzada del Cerro, los portales de la avenida Primeyes, que va desde la calzada del Cerro hasta la Vía Blanca, hasta la Ciudad Deportiva. Todos esos portales fueron destruidos, todas esas casas fueron convertidas en sumideros, en mierderos con barbacoas y rejas que fortalecían las entradas, pero afeaban terriblemente la arquitectura colonial tan original y tan bella. La Habana se fue convirtiendo en un paisaje feo, en una Habana desgarbada, llena de humo, llena de ruido, un ruido insoportable, una contaminación ambiental insoportable, con motores adaptados, con tecnología que no tiene ningún tipo de control, con la humareda de vehículos que están ya en el fin de sus vidas y emiten grandes cantidades de gases venenosos para el ser humano. Pues La Habana, además de fea, contaminada y destruida, está también destruida moralmente. Las personas han caído en este letargo. Cuando uno las ve caminando por las calles, deambulando por las calles, aquellas miradas están perdidas. Claro, sé que alguna que otra Claria me enviará un mensaje de amor explicándome que ellos están muy felices bajo esas condiciones, pero yo que no lo creo, y además de eso me paso las Clarias por el arco de triunfo y hablaré aquí verdades, todo lo que me emane de mi aparato reproductor, a buen entendedor, con pocas palabras. Recuerdo mi Habana de otra manera. Yo nací a principios de los años 60. El accidente había ocurrido solamente hacía poco tiempo. Y La Habana aún sobrevivía. Sobrevivía dudosamente, pero aún con aquel ímpetu que tenía La Habana de luces, lumínicos, el transporte que era aún muy eficaz,
las antiguas guaguas General Motor Coach del paradero de Palatino. Era una vida tranquila, era una vida digna, porque aún esta mal llamada revolución no se había puesto a destruir completamente el país. Estaban confundidos, no sabían por dónde iban a empezar a romper las cosas. Poco a poco fueron encontrando la solución. Lanzaron empresas a la desbandada, a ocupar, transformar, destruir. Otras empresas fundaron lugares, casas, edificios que no tenían absolutamente ninguna lógica ni ninguna belleza. Se crearon los edificios de viviendas múltiples, como los 12 plantas, los edificios de Alamar, de La Habana del Este. Por ahí comenzaron, que no hicieron otra cosa que afear terriblemente el panorama del este de La Habana, tan lindo como era con su fondo de mar, a la salida del túnel y frente al Hospital Naval. Todo aquello se fue destruyendo poco a poco y hasta el día de hoy, en que han destruido casi la isla entera, porque lo único que queda viviente son los vestigios de ese pueblo cubano que, como dije antes, vaga por las calles desorientado, sin saber a dónde va. Espero que todo esto pronto termine. Ya sé que es lo que todos esperamos, pero comenzará, estoy completamente seguro, con la destitución o la desaparición del imberbe imbécil del presidente Díaz-Canel, que al final para eso lo pusieron, para que se vaya, para tronarlo, para lincharlo. Pero el Estado lo va a quitar, el Estado, la élite. Raúl Castro lo va a quitar, porque es la única cosa que puede hacer. Sacrificar al monigote de Díaz-Canel para sobrevivir unos días o unos meses más, como dije ya en videos anteriores. Y no hay otro camino. El primer síntoma será ese. Estoy casi completamente seguro. Espero que estén bien. Quería comentarles lo que siento. Ya les digo, ni sé mucho de política, ni estoy seguro de nada. Les hablo de mis ideas como de mis anhelos y espero compartir con ustedes, conversar un rato y hacerlos sentir que no están solos, que están acompañados y que hay gente que sí de verdad los quiere. Hay muchas personas que quieren al pueblo de Cuba y hay muchas personas que le desean verdaderamente que todo se repare, que todo se arregle. Esperando también que se repare la última rotura del desastre que han hecho por no cuidar el acueducto de Vento, a ver si saben cómo reparar aquello. No hablo de los obreros sí saben, pero no hay recursos si no hay dinero. Estén bien. No hablen nunca mal de nadie, que Dios los cuide, los guarde, los guíe, los aconseje y los bendiga. A todos también. Hasta la próxima. Chao.